Señoras y señores, seguimos el momento friki. Ahora toca el momento que, o sea, esto lo tenía que hacer Javi Paredes. Pero está haciendo el panel acá, está haciendo Nerdoverso. Nerdoverso versión programa de televisión. Aparte, trabaja. Aparte es stand-up. Así que me toca hacerlo a mí. Mira, Flor de Espadas, cómic, argentino, historieta. Específicamente, como me lo definieron, una especie de, así en términos muy generales y elogiosos, el Indiana Jones argentino, ¿sí? Ahora le vamos a preguntar justamente a quienes lo crearon un poco sobre esto. Y yo, digamos, me emociono. Yo cuando veo cosas argentinas, pero que aparte suceden en la Argentina, me emociono el doble. Esto no quiere decir que los que hacen otras cosas no esté bueno, pero cuando veo una cosa, o sea, película, cómic, videojuego, que sucede en Argentina, me emociono el doble, te lo cuento así. Bueno, Nicolás e Ignacio, ¿cómo están ustedes dos? Bien, muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo tranquilo? Genial. Contentos de estar acá. Estamos Sí. lejos, pero estamos acá. No es la entrevista más íntima del mundo, digo, hay como 2,5 metros de distancia con cada uno, pero estamos acá. Estamos acá. Esto es medio de 2020, ¿viste? medio pandemia. Bueno, en pandemia empezó este cómic también. Ah, sí, bien. ¿Quién arrancó? Vos, Nicolás. Nicolás Mobili, a ver, vos sos el guionista. Soy el guionista, sí. ¿Bien? Sí. Perfecto. Contame una cosa antes de arrancar con nada. ¿Por qué Flor de Espadas? Por la jugada de truco y porque, bueno, el protagonista es precisamente un jugador de truco y de juegos de azar en general. Es un ex bandido rural, muy asiduo a eso, que justamente viene a ocultarse un poco a Buenos Aires porque él es de Rosario. La historia está ambientada justo antes que explote la Segunda Guerra, en el año 39, y justo como los años 30 fueron la llamada década infame, donde también en Rosario se había establecido un tipo de mafia que intentó sindicalizarse, por suerte no lo logró, pero él como que viene escapando de eso a Buenos Aires y trata de ocultarse en el bajo mundo, jugando las cartas, haciendo la suya. Ganándose la vida jugando al truco. Claro, y a la vez tiene como una especie de doble identidad, así como también vos mencionabas el paralelismo con Indiana Jones, que Indiana es por momentos un arqueólogo aventurero, por momentos un profesor de universidad. Sí. Acá él también es un bibliotecario por momentos, y se esconde un poco de la ley que también le viene pisando los talones de esa manera. ¿Por la timba, o sea, por el truco o por otra cosa? Por un poco de todo, porque está un poco arrepentido de su pasado también, y aunque bueno, también forma parte de algunos bandidos rurales que eran esa especie de Robin Hood modernos, ¿no? Como el caso de Bairoleto, formó parte de las bandas de esos bandidos rurales, hasta que bueno, se terminó de alguna manera ocultando en Buenos Aires de todo, tanto de los mafiosos como que lo perseguían como de la ley. Y bueno, a partir de acá, de estar viviendo en la Boca, justamente empieza a vivir esta aventura que es el subtítulo de la historia, ¿no? Que hay como un elemento místico. El misterio de la lanza plateada. Exactamente. Un elemento que no es Longinus, no tiene nada que ver con la lanza de Longinus. No, en realidad sí tiene algo que ver, porque son unos templarios que se vinieron a esconder acá a América antes que la llegada de los españoles y pertenecían a la orden de Longinus, justamente, que es el soldado romano que atravesó el corazón de Jesús y después se arrepintió y se convirtió al cristianismo, ¿no? Bien. Así que tiene un poco que ver con eso. Bueno, sí. La pregunta, tengo una pregunta base que tengo que hacerte, pero antes te pregunto, ¿es la primera vez que querés un cómic, no? ¿Te dedicas a esto? Siempre me dediqué a escribir, pero sí un cómic entero, un libro entero nuestro, sí, es la primera vez. Antes tenía historias cortas, historietas cortas que salieron en antologías, más de otro género, quizá de terror, más, pero sí, tenía cuentos cortos también, de género de terror. ¿Vos vivís de escribir? No, en realidad no. Me dedico a la literatura, sí, pero como en el caso de la docencia, no. Bien, sí. Ok. Bueno, y ahora sí, la pregunta que te quería hacer específica es, ¿cuánto tenés que saber de historia? Porque hablás con un concepto y conocimiento de la década del 30 y cómo era Rosario en la década del 30, o lo investigaste o lo sabías, ¿cómo es? Cosas sabía y cosas fui investigando a raíz de lo que sabía, es decir, uno no tiene todo en la cabeza al momento de ponerse a escribir. La historia me interesa, por supuesto, y sobre todo la historia nuestra, no por una cuestión de anteponer el nacionalismo ni nada por el estilo, sino porque creo que nuestra historia es muy rica en un montón de aspectos, y de hecho, así como vos también establecías el paralelismo con Indiana Jones, así como Indiana viaja por distintos lugares del mundo, en este caso viaja por distintos lugares del país el protagonista, y creo que también tiene eso nuestro país, un montón de regiones que son muy diferentes entre sí y que está bueno explorarlas sin necesidad de tener que hacer que el personaje vaya a otras partes del mundo, ¿no? Acá mismo tenemos, en la historia van desde las cataratas hasta
el Aconcagua, y ahí tenemos dos escenarios totalmente distintos, ¿no? Sí, sí, Como la te- jungla de las cataratas Claro. con la nieve de la Aconcagua. Con, como te comentaba también, el barrio de La Boca, por ejemplo, Claro. hay un poco de todo. Así que Una eso Buenos mismo, Aires 1930 aparte. claro, eso mismo, así como me interesan las regiones del país, me interesa también la historia, y así como a partir del interés que tengo por la historia, bueno, voy también investigando cuestiones clave para saber si justamente se dieron en ese año precisamente o no, porque hay cosas que yo tenía dentro de lo que era la década, pero no estaba seguro de si habían sucedido ahí o no. Por ejemplo, en un momento se menciona el suicidio del senador de la Torre, Lisandro de la Sí. Torre. No estaba seguro también de si en ese momento ya había pasado o no, así que eso lo tuve que investigar, aunque ya... Ahora hay gente que está mirando y está diciendo, Lisandro de la Torre no es solamente una estación de subte. No, fue un senador santafesino, sí. Sí, lo sé. Sí, bueno. Pero bueno, también se menciona eso. Hay menciones a un poco de todo de la historia, Como el caballo. incluso a las razones que llevaron a la explosión de la Segunda Guerra también, porque se menciona el contexto global en ese Claro, momento. sí, también. ni hablar. Sí, así que bueno. Hay un personaje específicamente, que esto ya tengo que preguntarle a Ignacio. ¿Cómo estás, Ignacio? ¿Bien? Bien, muy contento, che. A ver, acá dice, hay todo un resumen tuyo. Artista plástico argentino, licenciado en artes visuales en el IUNA. ¿Qué es ser un artista plástico? Contame antes, porque algunos que nos perdemos. Bueno, básicamente lo que me vengo dedicando desde siempre es a las artes visuales, ¿no? A esta idea, porque la plástica obviamente que reúne un montón de cosas, pero básicamente son artes visuales, dibujo, pintura, escultura, Sí. y la verdad que son un montón de pasiones que el cómic puede de alguna manera amalgamar, que es lo interesante de estos proyectos, ¿no? No solo tiene la parte literaria, histórica que cuenta Nico, que a mí también me apasiona, y por Sí. eso la combinación, que siempre trabajamos juntos y venimos haciendo proyectos, y en este fue el que finalmente pudimos concretar esta publicación, sino, bueno, podés engamar cosas de pintura, de arte digital también. En este caso, muchos de los trabajos, o la gran mayoría, los fui puliendo mediante herramientas digitales, pero donde combino mi pasión por la pintura, el dibujo, técnicas mixtas. Traté que tuviera elementos quizás de la historieta comercial que más me gusta, pero también de historieta de autor, que tuviera ahí un rasgo experimental interesante. Sí, a ver, el trazo y el maquetado, vamos a decirle, es de cualquier cómic de cualquier parte de Estados Unidos o de Europa, así que eso, felicitaciones a ambos. Bueno, gracias. Pero los personajes, por ejemplo, ¿los diseñaste vos o hubo una charla? No, mirá, hagámoslo así, hagámoslo allá. Nico me pasó unos primeros bocetos de lo que más o menos tenía en mente, lo que era la sinopsis de la historia, ya cuando me contó un poco de qué venía, lo que estaba diciendo recién, esta Buenos Aires, que ojo, tiene muchísima historia, pero no deja de ser una Buenos Aires distópica. Eso también me atrapó, tener libertades creativas para agregar elementos fantásticos. La historia no está exenta de personajes mitológicos, de criaturas de la jerga propia de los mapuches, de nuestros pueblos originarios, o sea, hay un mundo súper interesante, súper rico para investigar, que está atravesado obviamente por la historia, pero también por esta idea más fantástica, y me daba libertad creativa para generar personajes más pintorescos, para nutrirme de lo histórico, pero sumarle una parte de originalidad y también de excentricidad a algunos personajes, así que fue súper divertido y desafiante de hacer. En un primer momento yo tenía pensada la historia de una manera mucho más realista hasta que vi algunos diseños que me había pasado él de otra cosa que no tenía nada que ver con esto, y ahí se me ocurrió agregar esta parte mitológica. Y eso enriqueció a la historia. Y de la misma manera también agregar personajes más del estilo steampunk, ¿no? De esa ciencia Sí, te iba a decir, tiene una onda y la comparación es rara, pero te vas a sorprender quizás. Tiene cosas de Atlantis, de Disney. Exactamente. Pero, bueno, o sea, hay es un steampunk, pero mucha gente no lo sabe. Claro, claro. Sí, bueno, claro. es una influencia, te diría, consciente. Esta página en Sí, particular, sí. Esto es Atlantis, o sea, esto es muy Atlantis. Bueno, hay un personaje que excava por debajo de la tierra y que sí que está un poco basado Mole. en... Exactamente. Claro. Sí, esos elementos steampunk también se fueron agregando después. Yo no soy de ponerme muy estricto en el diseño de personajes, depende con quién trabajo, pero a él lo conozco de hace años y entonces ya nos entendemos. Yo más o menos le pasé algunas fotos, sí, por ejemplo, de la obra teatral de Los Siete Locos, para que tenga un poco de idea del aspecto de la ropa, de la época, algunas fotos de los vehículos, de los autos de esa época también. Y nada más que eso, ¿no? Después también le pasé recuerdo, porque una de las influencias para la historia, por más loco que parezca, fue el videoclip de León Gieco de Bandidos Rurales. No, así que también se lo pasé para que vea imágenes de eso. Te iba a decir, la de los Orozco no era seguro.
No, la de los Orozco no. Pero bueno, por eso. Después fueron saliendo de entre los dos, pero yo le dejo mucha libertad a él para que diseñe los personajes, sí. Bien, y digo, acá hay, no quiero mostrar demasiado tampoco, vamos a ir agregando igual después imágenes de lo que me puedan pasar ustedes, pero digo, hay un par de personajes aparte que tienen un aire a Jones, ¿no? A Indiana Jones específicamente. Sí. Hay uno que lo vi que es, pero es Sí. icónico. Sí, sí, de todas maneras, si tuviésemos que mencionar influencias de historieta, Sí. yo creo que una de las principales es Las aventuras de Tintín, porque creo también que Tintín es... creo también que Indiana Jones tiene mucho de Tintín, por más que Sí. Spielberg diga que no lo conocía cuando hizo Indiana Jones 1. Y Lucas, después que es fue- uno de los después fue guionistas, y yo hizo creo Tintín. que exactamente. Yo creo que sí lo conocían, pero bueno. Y también de lo que es historieta nacional, o bueno, no nacional, pero que tuvo mucho, uno de los autores que trabajó mucho tiempo acá, es El corto maltés de Hugo Pratt. Creo que también tiene... Corto maltés, si no es argentino, pegan un palo. Yo Bueno, sé que no, pero- exactamente. Pero también creo que fue una de las principales influencias. Ahora, bueno, sí, tiene cosas de Indiana también. Hay un personaje, el personaje femenino está basado más en la novela de Manuel Puig, Boquitas Pintadas, y eso también le pasé algunas fotos de la Tita Merelo de esa época, ¿no? Como para tomar un poco de referencias nada más, no necesariamente... Y ahora, porque nacional lo es muy nacional. ¿Enaltece lo nacional o es más crítico? No, lo enaltece y a su vez, bueno, hace una descripción de lo que era la época esa, que por supuesto al hacer una descripción hay que ser crítico, aunque sea de una manera constructiva, más en una década que fue seguida tanto de golpes de Estado, ¿no? Como fueron los 30, así Sí, que claro. por supuesto que hay que ser crítico, aunque sea, como digo, de una manera constructiva, así que bueno, un poco las dos cosas, ¿no? Un poco lo enaltece en el sentido de como te decía yo, de exaltar todos esos paisajes diferentes que tenemos, toda esa climatología nutrida que tenemos y diversa, que muchas veces no está en las obras de ficción de acá, ¿no? Hay como, pareciera como que últimamente el género o la historieta de género es casi como una mala palabra, cuando en realidad en los 60, en la época de Oesterheld, era lo que más abundaba, Claro. no tanto la ciencia ficción como la aventura, siempre dándole su impronta, ¿no? Porque Oesterheld sí. siempre le daba su impronta y todos los dibujantes que trabajaban con él también, pero era historieta de género. Y ahora como que está más esa cosa de historieta de autor y no tanto de género, pero para mí hacer algo de género implica un doble desafío, porque implica precisamente tomar un género y darle tu impronta como hacía Oesterheld Y precisamente. trabajar adentro de eso y ver hasta dónde te dan los límites y hasta dónde no. Exactamente. Sí, me parece que retomar un poco esa escuela de los 60 es algo importante, porque aparte la escuela de Argentina de Historieta, que viene de esa época, es reconocida a nivel global y Sí, claro. justamente los que menos le damos bola o la consumimos somos nosotros los los mismos. argentinos. Así que me parece que está bueno volver un poco a eso. Sí, es verdad. Ignacio, ¿conocés todos los lugares que tuviste que dibujar? No, a la Aconcagua todavía no subí. No subiste. Es un pendiente. ¿Buscaste fotos? Sí, claro, nos tratamos de ir nutriendo de referencias, que siempre viene súper bien. Al margen está, obvio, la experiencia de los paisajes que uno lo toma. Y después, esto que hablábamos recién, ¿no? La posibilidad de crear distintas paletas que fueran permitiendo un viaje a nivel visual, a nivel que los colores te vayan transmitiendo un poco el simbolismo de lo que los personajes están atravesando en cada página. Teníamos como un diseño, una especie de guión de color, entonces página a página la posibilidad de tener esas paletas y esa impresión que nos iba a apoyar con esa definición que necesitábamos, es como un viaje de los colores que va generando obviamente desde el paisaje de las cataratas y que obviamente va a ir cambiando a medida que van a las montañas. Te iba a decir, tiene como 2 o 3 paletas, ¿no? Dentro de las paletas en general. Exactamente, y dentro de esas pequeñas variaciones de color tiene sus juegos, ¿no? Sus momentos en donde se vuelve una paleta más oscura, más dramática, o por momentos al contrario, más luminosa, más positiva, y de alguna manera refleja el nivel de dramatismo, de tensión que están atravesando los personajes. Hubo imágenes para las cuales buscamos infografía, por supuesto. Los edificios, la arquitectura. Quizás. Sí, de hecho también se ve un plano de la 9 de julio en un momento de esa época. También cuando cruzan hacia la cordillera, digamos, los que los vienen persiguiendo, los protagonistas, que serían los villanos, cruzan por la frontera de Chile con Mendoza, y bueno, ahí se ve también el Cristo Redentor de los Andes, todas esas cuestiones son detalles que se ven en las imágenes quizá de fondo, ¿no? Pero que enriquecen también a la historia. Y en cuanto a eso, bueno, sí, fuimos buscando también infografía de los escenarios,
hubo incluso algunas libertades que nos tomamos, algunas licencias si se quiere, porque bueno, como decía Nacho, es una especie de Buenos Aires distópica con elementos steampunk y demás. Y entonces, bueno, también en un momento llegan a subirse a un tren al ser perseguidos, en una especie de homenaje a la escena de introducción de Indiana Jones 3, de La Última Cruzada, Sí. que quisimos hacer un poco eso. Bueno, supimos que hasta ese sector de las cataratas nunca llegó el sistema ferroviario, pero bueno, lo extendimos nosotros a nuestro antojo para hacer, bueno... Era es decir, necesaria la vía del tren y el exactamente. tren para la persecución. así que hay que dejarlo ahí. Queríamos hacer ese homenaje y nos gustó, quedó bien. Así que, Está bueno. bien, sí, es lógico. Es lógico. Bueno, a ver, tengo una importante para hacerles a ambos por separado, por 2 temas distintos. ¿Esto podría ser audiovisual mañana? Ojalá, Ah. ojalá. No, a mí me gustaría, creo que a los dos, pero sí, sería... Lo que pasa es que esta es como una primera parte, Sí. por eso tiene ese nombre, primera mano, como de jugada de truco, Está ¿no? muy bien. Y va a seguir las historias de Flor de Espadas. De hecho, ya estamos un poco trabajando en la segunda parte, tenemos varios conceptos desarrollados, se va a desarrollar en otras partes del país que justamente en esta no muestra, como el litoral o zonas, o mismo la zona sanjuanina de los terremotos, ¿no? Sí. Y bueno, toda esa parte y también en unos años después, ya explotada la guerra y demás, así que bueno, va a transcurrir en otro contexto, pero con los mismos protagonistas y siguiendo un poco las aventuras. Así que bueno, no se sabe nunca a dónde nos puede llevar, ¿no? Porque es una aventura... Estaría bueno, ¿eh? Sí. Estaría bueno. Y te digo más, a mí como me gusta todo el palo del dibujo y la imagen, me lo imagino animado. ¿Animado? Sí, Ah, me imagino ¿ve? una animación y... Nosotros estaría bueno hicimos también. animación también en una época, así que sí, nos gustan ¿Qué los hicieron dos. de animación? No, hicimos cortos para publicidad, o sea, y algunas aperturas para programas del bueno. interior, así, pero bueno, también nos gusta eso, sí, somos de todo lo que tenga que ver con el arte gráfico en general nos gusta, sí. Bueno, y ahí pasada la parte linda, vamos con la parte difícil. ¿Cómo se banca esto? Bueno, en este ¿Cómo caso... se hace un cómic en la Argentina de este nivel? En este ¿Cómo haces caso esto? tuvimos suerte de contactar a un editor que no le gustó nuestro trabajo, que era una editorial que relativamente nueva en ese momento. Esto Multiversal. empezó Multiversal Ediciones exactamente, que son de Rosario. Esto empezó en ¿Es cuarentena. gente de la crack? ¿Cómo? ¿Es gente de la crack Bam Boom? Sí, de hecho estuvimos en la última crack presentando el libro precisamente y Javier estuvo con nosotros ahí, así que... pero bueno, Por eso, ya les hizo una, no quería hacer otra. claro, no quería repetir. Pero Santa bueno, Puffy. justamente en la cuarentena, que fue cuando surgió esto, Sí. los contactamos y ellos eran relativamente nuevos porque estaban editando material de autores argentinos, pero que ya habían editado afuera y ellos los estaban reeditando acá. Ok. Querían lanzar una colección de algo exclusivamente hecho acá. Y justo fuimos los primeros en contactarlo y les gustó lo que hacíamos. Así que tuvimos suerte en ese momento. No teníamos apuro porque en la cuarentena no se sabía cuándo se iban a reanudar las convenciones y demás. Así que tampoco estaba eso que nos corrieran con el tiempo. ¿Y ahora Pero no, en este momento no, porque bueno, el libro ya está editado El y primero ya está. estamos esperando la segunda tirada, pero va tranqui la cosa. Por suerte la venta viene bien, Sí. vino bien de entrada, sí, ya en la preventa que hicimos online. Pero bueno, eso también tuvo mucho que ver la editorial y cómo se movieron ellos, ¿no? ¿Cuánto es una buena venta hoy de papel? Y mirá, el editor me dijo que pensaba vender con cubrir de entrada unos 200, para él estaba bien, en la primera tirada de 500. Claro. Ahora va a venir otra tirada de otros 500. Así que eso fue lo que pensaba vender de entrada y ya en la preventa habíamos vendido unos 150. Así que veníamos bien. Después no sé, falta ver los últimos números de venta, pero creo que ya estamos ahí o lo superamos también. Sí, yo en ese sentido me parece que está bueno también comentar eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, vivo desde hace años del dibujo y tengo Sí. un montón de amigos y colegas que viven de eso. Y también tenemos los talleres y las clases. Y siempre motivar como a los pibes que se están acercando a la historieta y que sepan que hay pero infinitas puertas, tanto para publicar en el mercado local como para el exterior. Depende de la estética, lo que busquen. Este era un proyecto que realmente estaba apuntalado para hacer acá. Sí. Desde lo que cuenta Nico, desde lo que eran realmente nuestros propósitos, era un formato que lo queríamos trabajar acá porque sentíamos que era una historia que obviamente la pueden entender y valorar en otro lugar, pero nuestro principal lector era para la publicación argentina y presentarla en la crack fue un privilegio en ese sentido. Sí, y también eso nos hizo llegar... Estuvieron sentados donde estuvo sentado Frank Miller. Exactamente, exactamente, nada menos, nada menos.
Y también nos hizo llegar a gente que por ahí ni imaginábamos. A mí una vez me escribió un muchacho que da clases en escuelas rurales, que me dijo que la usó para dar comunicación social con los chicos y que se reengancharon todos y que él mismo la recomendaba para docentes de literatura e historia. Así que, bueno, me llamó la atención eso también, ¿no? Eso es un poco lo que queríamos, llegar a ese tipo de lectores también. Bueno, no es una mala punta esa. No, No es una seguro. mala punta porque vos sabés que, por ejemplo, algo que funcionó en España, mirá cómo serán las cosas, un par de muchachitos que se llaman Pascu y Rodri, que hacen Destripando la Historia, que capaz que a vos te suena. Sí, bueno, claro. Sí. a Pascu y Rodri los contrató el gobierno de España para ilustrar los libros de historia. Ajá. Con los personajes de ellos, porque son tan conocidos y anda tan bien el asunto, que pega. Entonces, fíjate cómo Sí. será. Es Entonces, que una de esas- lo importante es hacer algo con pasión, con ganas, que realmente uno ponga ahí lo que disfruta, lo que le gusta hacer, y efectivamente se abren puertas. Y Sí. así debe haber 1000 ejemplos de chicos que están produciendo en su casa, una historia que por ahí parece como que están paviando y sin embargo están abriendo algo nuevo, una posibilidad, una puerta. Sí, claro. Y en ese sentido, también por eso, volviendo al tema de la editorial, también creo que el editor es un apasionado de la historieta. No creo, estoy seguro de que es Sí, un porque es una- si no, no lo hace. No, aparte de la historieta y tiene una visión muy parecida a la nuestra. Le interesa la historieta nacional, le interesa un poco volver a lo que comentábamos recién, ¿no? a la escuela de historieta argentina. Es alguien que le pone muchas ganas y mucha garra a eso. Así que también tuvimos esa suerte de contactar con alguien así. Bien. ¿Dónde lo puedo conseguir? Aparte que me lo regalaron ustedes, que está firmado y se los agradezco Bueno, mucho a los dos. Pero ¿dónde lo puede conseguir la gente que no tiene la fortuna de que tenga firmado el original? En las comiquerías está en casi todas. Si no lo está, lo pedís y te lo consiguen. revistería porque, está? Sí, en la revistería está. La revistería derecho, nosotros tenemos acuerdo. En la revistería está. Derechito en la revistería pedís acá, Flor de Espadas, primera mano, El misterio de la lanza plateada, ¿ves? La principal distribuidora es Che Distribuciones. Y bueno, pronto va a llegar también a las librerías, a cadenas como Jenny, por ejemplo, va a llegar con Buenísimo. también, sí. Así Y que- aparte tiene mucho de historieta también, Jenny, dando sí, vueltas. sí, por eso. Yo cada vez que compro un Eternauta, porque he comprado demasiados Eternautas, lo compro Jenny. Esa- Me bueno. canso de regalar el Eternauta. Es una Ah, cosa... es- Regalo buen el regalo, Eternauta y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ah. Todo el tiempo. Bueno, está bien, buenas selecciones igual para gracias. regalar. Bueno, y así que, bueno, y si no, también pueden contactar online a la editorial y conseguirlo ya directamente con ellos. Multiversal Ediciones. Multiversal Ediciones, sí. En Sí. internet, así, en Sí, Instagram, así, en en Facebook, Instagram, en todos lados. Facebook, en todo. Sí, la preventa la hicimos así que por eso. Bien, perfecto. Bueno, señores, ¿cuánto falta para pensar en un segundo? ¿En un segundo tomo? En la segunda mano. En realidad ya estamos con por eso, pero ¿cuánto me puedes decir que falta para...? para que esté y bueno... Va a ser la mano de truco más larga de la historia. Porque entre la primera y segunda mano va a pasar 2 años. Puede ser, y de hecho en la historia creo que va a pasar un poco más en la ficción, porque tenemos pensado ambientarlo con los personajes un poco más viejos, pasados algunos años, pero siendo los mismos personajes. Así que, pero bueno, no sé decir con seguridad cuánto falta. No, te pregunto, si no se puede, no se puede. Es que lo que pasa es que depende de cómo nos vayamos Falta, manejando. falta. Lo Sí. que sí está la idea, Nico en ese sentido ya tiene craneada varias cosas, pero bueno, falta. En este caso, lo que decíamos también al principio, la cuarentena fue, así como tuvo 1000 cosas malas, para lo creativo habilitó tiempos y espacios que de otra manera no hubiésemos Cuando se tenido. superó la y- depresión primaria. Claro. Fue euforia, depresión, euforia. Claro. Uy, me quedo en mi casa. Uy, Dios mío, me quedé en mi casa. Bien. Pero bueno, no es que necesitemos otra pandemia para hacer segundo No, tomo. No, estamos bien así. Gracias. No. Innecesario. No, pero no podemos decir exactamente cuándo, pero va a estar. Si necesitas tiempo, igual llamar a la gente donde das docencia y decirle, estamos en cuarentena de COVID. En mi casa no lo erradicaron, como los Simpsons. Bueno. Pero bueno, mientras se sigue todavía la segunda tirada y la distribución y Hasta demás, que- y sigue llegando a más lectores, Claro. ya pueden irse haciendo una idea de que va a haber una segunda parte seguro, porque ya estamos trabajando en eso. Así que Bien. Nicolás, Ignacio, les agradezco primero que nada la copia para mí. Esto es fundamental. No, de nada. A Javi no le regalaron una, ¿no? sí, le habíamos Sí, dado. Claro. Sos un chanta, Paredes. Yo lo quiero, hace ya, no sé, 6 años que trabajamos juntos en este programa, Bueno. imagínate. Ay, Dios santo. Les agradezco a los dos que hayan venido. No, a vos, y nada, a vos. ojalá que vaya 10 millones de veces mejor y que siga creciendo, Gracias. que se vendan 5.000 si hace falta y que lleguen al momento de la versión audiovisual. Bueno, ojalá. Ahí está, la Ese- próxima que Seguimos nos Santa vemos, Olaya si que haga no- una especie de tan, 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 Ojalá. pero esto ya no.
Bueno, señoras y señores, entonces recuerdo, Flor de Espadas, primera mano, El misterio de la lanza plateada, ¿sí? Esto es así. No se parece a la de Longinus que vos estás pensando, porque vos sos un otaku asqueroso y pensás que es la de Evangelion. No, no es la se de parece. Evangelion. Se parece a otras, pero no a esa en particular. Así que buscalo, léelo, compralo, pasá por la revistería, que va a ser lo más fácil que puedes hacer. Esto, ¿de acuerdo? Buenísimo. Y nos vemos en el próximo momento. Adiós.